Buenos días mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a un encuentro con la palabra de nuestro Señor. Yo sé que cada día hacemos un esfuerzo, vamos hacia Él en oración, vamos hacia Él en la palabra, pero tengamos presente que cada vez que vamos a Él, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos confiados en esa palabra que nos fue dada, en esa palabra que nos alienta y que nos fortalece. Y así como nosotros, muchos hermanos, muchos ministros, en otras congregaciones igualmente, se esfuerzan cada día para llevar la palabra de nuestro Dios a sus rebaños. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a esos siervos en aquellas partes recónditas del mundo, que aún con pocos o muchos se esfuerzan todos juntos, así como nosotros, cada día para ir al pozo, a los manantiales de agua viva, que es la palabra, destapar no una ventana en algún ordenador, o abrir una ventana en algún ordenador, sino abrir la palabra de Dios para que de ella brote la vida. Vamos a aquellos pozos que son manantiales de agua viva, que nunca se secan, que siempre están fuertes, alimentando y fortaleciendo el espíritu de todo aquel que busca al Señor de corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a todos aquellos hombres que en fortaleza se levantan, aún en la dificultad, aún en las situaciones más adversas, para buscar su bendita y gloriosa palabra. Dice el Salmo 119, versículos 105 y el 114, lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino, en tu palabra espero. Y más adelante en el Salmo mismo, en el 119, versículos 116 y 117, dice: sosténme conforme a tu promesa, sosténme para estar seguro. Iniciamos esta semana con el Salmo 37, hablando David a su pueblo, después de haber pasado aquella hermosa experiencia, y ahora transmitirles con toda convicción de corazón: confía en Dios que Él hará, confía en Dios que Él actuará. Vamos a trasladarnos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. Y ahí vamos a leer con todo nuestro corazón acerca de la segunda señal, el segundo milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea. El primero, en referencia a lo que leíamos esta semana, en referencia a las palabras de su madre: hagan todo lo que Él les dice. Y aquellos siervos confiaron, y aquellos siervos llevaron el agua, la depositaron, y aquello que era sencillamente agua se convirtió en vino, el mejor vino. ¿Por qué? Porque creyeron. Ellos actuaron, caminaron. Probablemente la duda les asaltó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es esta locura a la cual hemos sido llevados? Mas sin embargo, aquella locura se convirtió en la realidad más coherente que hizo que el gozo de aquella fiesta siguiera hacia adelante. En ocasiones la confianza implica creer lo imposible, pero cuando creemos en aquel que puede obrar lo imposible, nos encontramos entonces ante una realidad tan coherente que nos hace sino solamente expresar grandeza a nuestro Dios y alabanzas de gloria a nuestro Dios. Así lo hizo Josué cuando pudo ver que aquel sol se detuvo, que la luna igualmente, y ellos pudieron vencer sobre aquellos enemigos. Versículo 46 en el Evangelio de Juan encontramos lo siguiente: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum.
una distancia entre Caná y Capernaum de unos 39 kilómetros. ¿Por qué lo tomamos en referencia? Porque desde ahí tuvo que caminar este siervo del rey, confiando en la palabra que Jesús le había dado. Y había allí, dice, cierto oficial del rey. Versículo 47. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Nuevamente a Jesús le es presentada una necesidad. Estaba el hijo al borde de la muerte. Las palabras del Señor son en ese momento diferentes a lo que quizás nosotros hubiésemos querido escuchar. Jesús le dijo: si no ven las señales y prodigios, no creerán. Le estaba haciendo una invitación no solamente a creer en la palabra, sino a creer en Él, el portador de la palabra. Y enseguida el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. No tengo otra posibilidad. Tú has venido a este lugar y yo he venido a ti, porque tú eres el único que puede hacer que la enfermedad de mi hijo cese. Tú eres el único que puede hacer que él regrese a mí. Tú has regresado a este lugar. Tú hiciste un milagro en este lugar. Ahora te pido un milagro para mi hijo. Y estos dos milagros se gestaron. El uno en la discreción de un encuentro entre la madre de Jesús y aquellos siervos. Los demás no vieron, solamente probaron el vino. No sabían de dónde venía aquel vino. Pero los que lo vieron, ellos creyeron. Y después de eso los discípulos creyeron en Jesús. No se trata de creer solamente cuando vemos. Se trata de creer aún cuando no vemos. Y este es el ejemplo que hoy la Escritura nos da. Creer aunque no veamos todavía. Esperar en su palabra. Decía el salmista: sosténme conforme a tu promesa. Esas palabras que se vuelven promesas. Sosténme para estar seguro. Así decía el salmista, y esta expresión es llevada al mismo corazón de este hombre. Sosténme con tu palabra para yo caminar seguro. El Señor le respondió en el versículo 50. Le dijo: vete, tu hijo vive. No tenía a su hijo en ese momento allí. 39 kilómetros aproximadamente los separaban. Lo único que los unía era una palabra que a la distancia caminaría con él. El día de ayer decíamos: Él es Señor del presente, del pasado y del futuro. Trajo la resurrección del futuro y la hizo presente con Lázaro. Él también hoy nos dice la palabra, es Señor de las distancias. No importa en el lugar donde te encuentres. No importa el país en donde estés. No hay distancia ni hay tiempo para Él. Puedes orar por tu hijo. No importa que tu hijo esté recluido en un centro penitenciario por la razón que sea. No importa que tu madre esté en un hospital, en algún nosocomio, por la enfermedad a la cual haya llevado ahí. No importa. Cuando Jesús nos da una palabra, podemos caminar hacia nuestros trabajos, o hacia el hospital, o hacia aquel centro penitenciario, a llevar un alimento, creyendo las palabras de Jesús cuando Él nos habla. El Señor le dijo a este hombre: tu hijo vive, vete, tu hijo vive. Y tuvo que hacer dos cosas. Número uno, creer. Número dos, irse. 39 kilómetros aproximadamente lo separaban.
Si hubiera ido en algún vehículo que viajara como el día de hoy, a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora, unos 39 minutos hubiéramos realizado. Pero no tenía esa facilidad. Tenía que ir, y cada minuto que pasaba, él, en lugar de dudar, tenía que confiar en que encontraría a su hijo tal como Jesús le había dicho. Hay ocasiones que tenemos que confiar a pesar de que no veamos inmediatamente el milagro. Este hombre, tuvo que confiar. No tenía más alternativa. No tenía más salida. No tenía otra vía de escape. Tenía que confiar en la palabra de Jesús y caminar con esa palabra, haciéndole una promesa para él. Pero qué hermosura. Versículo 51. Mientras bajaba, sus siervos le subieron al encuentro y le dijeron: tu hijo vive, tu hijo vive. La expresión que extraemos nosotros de la Escritura dice: él les preguntó, ¿a qué hora empezó a mejorar? No tuvo una expresión de júbilo. No dijo: gloria a Dios, mi hijo vive. Llama la atención la pregunta que hace: ¿a qué hora empezó a mejorar? Su corazón, su mente, en ese momento estaban vueltos hacia aquel que había hablado la palabra. Su corazón y su mente se volcaron a aquel hombre, el siervo, el rey, el milagroso, que le había dicho: tu hijo vive. Él, con aquellas palabras, con el corazón puesto en aquella escena vívida, todavía en su mente, les pregunta: ¿a qué hora empezó a mejorar? Ellos le respondieron: ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. Había transcurrido una distancia casi de un día. Ayer, y ese día, para él, caminar con esa palabra pudo haber resultado complicado. Pero tuvo que confiar. Cada paso que daba, lumbrera era a sus pies su palabra. Era la luz de su caminar. Era la fuerza de su corazón. Era el aliento de su alma. Entonces, el padre, dice el versículo 53, entonces el padre se dio cuenta que fue la hora en que Jesús dijo: tu hijo vive. Recordó: esa fue la hora en que él me dijo: mi hijo vive. Y a pesar de la distancia, la palabra viajó independientemente de la distancia existente. Para él no hay tiempo, ni presente, ni pasado, ni futuro. Para él no hay distancias. Para él solamente, y para nosotros es la palabra, que creída con fe obra el milagro. No solamente para aquel por el cual pedimos, sino después, hermosamente, la Escritura nos muestra que dice, versículo 53, y creyó él y toda su casa. Su casa creyó, aunque no vio a Jesús, pero creyeron por lo que él hizo. Muchos creerán por la palabra nuestra, y muchos creerán por la obra de Dios en nuestros corazones. Versículo 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Siempre que él va a un lugar, las cosas cambian. Y cambian cuando nosotros igualmente nos acercamos y creemos en esa palabra. Vayamos a donde vayamos en este día, 28 de octubre. Estemos en donde estemos, creyendo en esa palabra, caminamos seguros, siendo su palabra lumbrera a nuestro caminar. Gloria a Dios. Damos gloria y gracias a nuestro Dios. Y bendecidos por su palabra, salimos igualmente confiados como este siervo del Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.
Bendito el varón que confía en Yahweh, Jehová, y cuya confianza es el Señor. Bendita la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nos encontramos el domingo, Dios quiera, en mejores condiciones.